vas a leer en la versión internacional. Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. Y leemos en el nombre del Señor Jesús. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y luego a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajar. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: llamad a los obreros y pagadles su salario, comenzando por los últimos, contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primeros, esperaban recibir más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos, que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha contratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste el trabajo por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Eso es una parábola muy bonita, muy sencillita para hablar, pero muy significativa. Yo esta parábola la he predicado, me parece, en mi vida, pues no lo sé, 2 o 3 veces, pero nunca la he grabado. Y ahora unos días, en comunión, me vino esta parábola al corazón y me vino el deseo de compartirla en YouTube. Y vamos a comenzar esta parábola. En el texto dice los obreros de la viña. Vamos a verlo primero en su contexto. En su contexto lo vemos lo siguiente. Cristo estaba continuando la discusión sobre la salvación. Mateo 19:25 leo yo. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién podrá ser salvo? Y posteriormente leemos el último versículo de Mateo, versículo 30, del capítulo 19. Dice: pero muchos primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Y en el último versículo que habla el hermano de la parábola, capítulo 20, dice: así los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros, porque muchos son los llamados. Capítulo 20 dice: así los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros, porque muchos son los llamados. Que estaban discutiendo sobre la salvación. Y el contexto es que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, y que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ya tenemos el contexto. Veamos a ver, como ha dicho el hermano, texto a texto. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros a su viña. Primer detalle: la gracia de Dios provee el trabajo al hombre.
No fueron los hombres los que fueron a buscar al dueño de la viña. Fue el dueño de la viña que fue a buscar al hombre. Desde el principio, hermanos, esto se ha marcado en la Escritura siempre, siempre. Cuando Adán pecó y Eva no salieron en busca de Dios a confesar su pecado o a arrepentirse, se escondieron de la presencia de Dios. El que ha tenido que ir a buscar es Dios. La oveja nunca busca al pastor, el pastor siempre busca a la oveja. En Lucas capítulo 19 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces recalco, la gracia de Dios provee trabajo para el hombre. La gracia de Dios llama y busca a los hombres. Gracias damos a Dios que la gracia de Dios nos ha buscado a los hombres. Dice de madrugada, de mañana, según ha leído el hermano. Eso está, hermano, ya viendo en el versículo 1. ¿No es así, César? Lee 21, solamente el 1. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Las costumbres, yo he cogido comentarios, libros, porque yo intento, hermanos, no ir solo. ¿Por qué? Porque hay más de lo que ignoro que lo que sé. Entonces tengo aquí unos buenos libros de teólogos que me enseñan cosas y como he hecho lo que cualquier hombre de Dios hace. Yo he ido a la librería evangélica varias veces, he preguntado, he indagado por internet y he cogido pues lo mejorcito que de hombres de Dios, los más sanos, los más limpios, los más competentes, y con eso a veces les uso, leo sus comentarios, les escucho con mucha atención, y a veces yo de ese pasaje, estudiando, sabía 3 cosas, y ellos, por medio de estudiar lo que ellos dicen 6. Las 3 que yo he dicho, las dicen ellos. O sea, las 3 que dicen ellos yo ya las sabía. Pero es que ellos, como saben más que yo, añaden otras 3. Entonces yo añado las 3 que sabía con las 3 que me han enseñado ellos. Las uno y así tengo 6 cosas para enseñar. Con eso estoy confesando en público que yo me dejo enseñar por los hombres de Dios. Alabanzas al Señor. No por los hombres de Dios que opinan como yo. Porque a veces tenemos la tentación de buscar hombres que opinan como tú. No, hermanos. Eso es un error. Porque creo 100% que yo en todo no estoy acertado. Entonces, si solamente busco hombres de Dios que opinen como yo, van a cimentar mi error y mi equivocación. Tengo que abrir las ventanas y dejar que entre aire fresco. Amén. Aires de otros hombres de Dios que han recibido la gracia de Dios y que opinan distinto a mí, pero que son hombres de Dios, y yo no tengo ningún derecho de decir que ellos están equivocados y yo acertados. Debo leer lo que dicen ellos, escucharles con mucha atención, estudiar lo que dicen ellos, sin un espíritu de crítica, sin maldad, con una actitud de alumno y no de maestro, porque somos alumnos y no maestros. Comparar uno, comparar otro, comparar uno, comparar otro, y después orar a Dios que el Espíritu Santo me guíe y en fe tomar una posición. Y aún acepto que teniendo todos esos cuidados, algunas cosas las tendré equivocadas. Pero el Dios que me ha arreglado y me ha mostrado algunos errores, que tenía bastantes, voy a dejarle a Dios que siga mostrándome errores para poder rectificar. ¿Entendido? Entonces, y dicen los que más saben que normalmente había hacendados importantes que tenían muchas viñas, no una viña, tenían muchas viñas, y ¿sabes lo que hacían? Que de madrugada, normalmente a las 6 de la mañana, se iban a contratar obreros, que le llaman jornaleros. Los jornaleros estaban en una plaza, en la placita del pueblo, casi de noche. Porque en aquella época hablamos de un trabajo que se hacía en el campo. No es como ahora que hablamos de trabajos
que hay fábricas como la FASA, como la Renault, que no paran, que hacen 3 turnos. Aquí en esta época había un turno, y el turno lo marcaba la luz del sol, la luz del día. Mientras era de día podían trabajar en el campo, pero cuando anochecía tenían que dejar el trabajo. Entonces, para aprovechar lo más posible las horas del día, el hacendado madrugaba a las 6 de la mañana, de noche. Mientras iba a la plaza, contrataba a los obreros y llegaba al viñedo, pues eran las 7:30 de la mañana, por ejemplo, o las 7:15, las 7, al alba del día, y empezaban a trabajar. Entonces, a unos contrató a las 6 de la mañana, a otros contrató a las 9 de la mañana, a otros contrató a las 12 de la mañana y a otros contrató a las 5 de la mañana. Vamos a pararnos aquí. Los que fueron contratados a las 6 de la mañana, fueron contratados por la gracia de Dios y fueron contratados en base a un jornal. Y el jornal de aquella época era un denario. Y ellos aceptaron el jornal, el denario, que era lo justo, lo razonable de aquella época que se pagaba, y fueron a la viña. Y entonces, a las 9 de la mañana, encontró a otros que estaban en la plaza desocupados y también les contrató. Y a las 12 también les contrató. Y al de las 5 también los contrató. Pero aquí hay un detalle importante. Aquí observamos que el dueño de la viña no solo miraba el bien de su viña, ni el bien de su propiedad. Miraba el bien de las personas. ¿Por qué, machaco? Hermanos, ¿para qué vas a contratar a uno en la plaza a las 5 de la tarde si cuando va al viñedo son las 5:30 y a las 6 o 6:30 tenéis que dejar de vendimiar? No merece la pena. Pero viendo a esos hombres en la plaza, me imagino yo tristes porque no les había salido el trabajo y ellos dependían y vivían del jornal. Su casa, su mujer, sus hijos dependían del jornal que ellos ganaban al día. Pero claro, a ser las 5 de la tarde, perdió todas las esperanzas. ¿Quién me va a contratar, hermano César, a las 5 de la tarde para ir a vendimiar? Si mientras llego a la viña casi es de noche, ¿me van a contratar a alguien para media hora o para una hora de trabajo? Estaría triste, estaría apocado, estaría pues, la verdad, y pensaría, ¿y mañana con qué comen mis hijos si no me ha salido trabajo? Entonces el dueño de la viña, el padre de familia, el dueño de la viña, ya sabéis, representa a Dios, hermanos. Dice que fue a la viña y la viña representa, como queráis, la iglesia o el mundo. Pero el mundo fue creado por Dios y la iglesia fue creada por Dios, que todo es por gracia. Y le pregunta al de las 5 de la tarde, ¿qué haces aquí todo el día desocupado, sin trabajar? Le pregunta. Y le dice una palabra muy triste. Es que nadie me contrató. Coger la frase, nadie me contrató. Esa palabra, nadie me contrató, recuerdo, y permitidme hacer un paralelo ahora. En Juan 5 hubo un paralítico llamado el paralítico de Betesda, que Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, no tengo quien me meta en el estanque. No hay quien me ayude. Nadie ayuda a nadie. Y estos hombres dijeron sencillamente, no estoy trabajando porque nadie me contrató. Entonces vemos que el dueño de la viña, usando de misericordia y de compasión y condescendencia, dijo, anda, vete a mi viña y trabaja. Qué sorpresa se llevó, qué alegría se llevó. Me dará poco, porque voy a trabajar solamente 1 hora, pero mejor es poco que nada. Y se marchó muy contento a la viña porque ya pensaba que no iba a haber trabajo para él. Yo no sé si tú eres un joven de 14 años de las 6 de la mañana, o eres un hombre de 30 años de las 9, o eres un hombre de las 12 de 50 años, o eres un hombre como yo con 70 años de las 5 de la tarde. Pero cuando te llegue el Evangelio,
Y cuando escuches el Evangelio, recíbelo con agrado y da gracias a Dios por la misericordia que ha tenido contigo, o conmigo, o contigo, que estando vagando en el pecado en este mundo tantos años, y haciendo tanto daño, y practicando tantos pecados, porque imaginaros personas, si soy yo, hermanos, que me entregué al Señor a los 16 años y vivía en un pueblecito llamado Aranda de Duero, que me entregué al Señor a los 16 años y vivía en un pueblecito llamado Aranda de Duero. Estaba tan extendido el pecado. Era un niño, un jovencito en un pueblo. En ese pueblo había pecado, como es cierto, como en todos. Pero no era el pecado que había ahora. Y yo he venido y he tenido que arrepentirme de mis muchos pecados. Y me entregué a los 16 años. Pues tú que te has entregado a los 40 y a los 50, ¿qué habrás hecho en el mundo, hijo mío? ¿Cuántos pecados? Porque claro, a convertirte a los 50 años o a los 60 años, has estado 60 años muerto en delitos y pecados. ¿Cuántos pecados has practicado? ¿Cuántas maldades has hecho? Pero Dios usa misericordia, llamando a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12 y a las 5. No vamos a darle tanta importancia a la hora que te llamó. Pero sí que debes esforzarte por fijarte bien en la hora que te llamó para aprovechar bien el tiempo. Bendecido sea el nombre. Es importante notar que los primeros, coge Job, los primeros fueron contratados en base a un denario, ¿sí o no? A un jornal. Y los que le motivaba a trabajar, Job, capítulo 1. Lo que le motivaba a trabajar, ¿qué era? El denario. Sabían que al final del día iban a llamarle porque era la costumbre. Al finalizar el trabajo le pagaban, porque ellos tenían que cobrar diariamente, porque de eso dependía en su familia. Entonces a estos yo les llamo mercenarios, que trabajaban por la paga. No había amor a la viña, ni amor al dueño de la viña. Había amor a la necesidad que ellos tenían de ganarse el denario para el sustento de su casa. Y eso voy a hacer otro paralelismo con Job, capítulo 1, verso 9 en adelante. Lee, Javi, hijo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Sigue, claro. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajador de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amén. Dios habló con Satanás y le dijo: ¿has considerado a mi hijo Job, que no hay otro semejante a él, amando, respetando los mandamientos de Jehová? Y Satanás le incitó y le puso algo. Claro, es que ¿acaso te teme Job a ti de balde? ¿No le has bendecido en todo? ¿No le has cuidado en todo? ¿Y en todo no le has prosperado? Quítale toda la bendición y ya verás cómo te blasfemia. Porque el motivo que tiene Job para respetarte, amarte y adorarte es la bendición que tú le das temporal. Pero si le quitas las bendiciones temporales, verás que blasfemia en tu misma presencia. Le retó a Dios y Dios apostó por Job. Y Dios le dio permiso. Coger esta palabra, Dios le dio permiso. Lo tienes en tu mano. Solamente te digo que respete su vida. Y él lo único que respetó, la vida de Job. Ya sabéis la historia. Se mueren los hijos, se va a la ruina,
La mujer le dice, porque le ve buscando al Señor, todavía retienes tu integridad delante de Jehová. ¿Y qué dijo Job cuando los hijos se murieron? Cuando la fortuna se le marchó y cuando la enfermedad le vino. Ya no tenía las bendiciones temporales que Dios le había dado. Y él contestó una palabra que es admirable, una palabra que yo ante esa confesión me acomplejo. ¿Sabéis lo que es estar en un entierro de 10 hijos el mismo día? Saber que en un entierro hay 10 cajas y ahí están metidos tus 10 hijos. Y que estás en la ruina y tienes una sarna. Y que siendo uno de los más ricos orientales estés en la miseria. ¿Te ha quitado Dios? Sí, Dios te ha quitado. Porque Dios ha usado a Satanás para quitarte toda la bendición. Satanás ha podido quitarte la bendición porque Dios se lo ha permitido. Entonces Job, entendiendo eso, dijo algo maravilloso. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job no le echó la culpa a la mala suerte, ni al diablo, ni a los hombres, ni a las circunstancias. Se la echó la culpa al que la tenía, a Dios. Porque todo eso ocurrió porque Dios le permitió a Satanás hacer eso. La culpa, en que suene un poco fuerte, fue de Dios. Porque le dijo Dios, extiende tu mano con él. Mira cómo Satanás no pudo quitarle la vida, porque eso Dios no se lo permitió. De la misma manera que Dios no le permitió que le quitase la vida, podía haber hecho no permitirle estas desgracias, ¿sí o no? Por eso Job no echó la culpa a nadie. Él pensaba que había un propósito. Había un propósito. El desierto y el fuego de la prueba es para un propósito, para manifestar lo que hay en tu corazón. Y con esa prueba ya manifestó una cosa, que la mujer no era como tenía que ser. Le dijo, maldice a tu Dios y muérete. O sea, no te mueras antes de maldecirle. A lo mejor la hermanita con tanta bendición y con 10 hijos y con tanto dinero tendría un buen testimonio. Pero cuando vino la prueba, lo que le pide a su marido, primero maldice a Dios y después muérete. ¿Lo ves? Manifestó lo que era paja y lo que era trigo. Si no, no nos enteramos. Y os digo una cosa, la desgracia de Job fue la riqueza de Job. ¿Por qué conocemos la historia de Job? ¿Por qué se habla de Job? A raíz de esto, el mal lo encaminó en bien y hasta la propia Biblia da testimonio de él. Y dice, y le llama que copiemos de la paciencia de Job, ¿sí o no? Pues estos no eran como Job, eran asalariados. Trabajaron por un denario. ¿De acuerdo? Entonces, como he dicho antes, es claro que estaba interesado el hacendado no solamente en su viña, sino también en los desempleados. Y ahora en el 11, como ha leído el hermano, verso 9 al 11, lee el hermano César de Mateo 20. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Hizo algo insólito el dueño. ¿Para qué lo hizo? Ahora lo explico. Le dijo al capataz, mira, se ha terminado el trabajo, el día, la claridad del día, no pueden trabajar, dales el jornal, que era un denario. Pero en vez de empezar a pagar por los primeros, empieza por los últimos. Pregunto yo, ¿y por qué? ¿Por qué, señor, vas a empezar a pagar los últimos? Y no empiezas por los primeros, no respetas el orden cronológico, primero viene el 1 y luego viene el 2. Es que él quería manifestar algo que estaba oculto en los corazones de los obreros de las primeras horas. Porque si empieza a pagar a los primeros, cobran y se van, ¿sí o no? Estaban todo el día en el campo.
Desde las 7 de la mañana estaban deseando cobrar y marcharse para casa con su denario. Entonces, la única manera de retenerlos en la viña, ¿qué era? No pagarles el jornal, los primeros, en que se merecen, para que se lo pague el primero. Repito, eso no hay quien lo discuta. Se merecen que los pague el primero porque fueron los primeros y están aguantando desde esta mañana y están deseando irse para su casa. Págales y que se vayan. Pero dice Dios, pero es que yo tengo un plan. ¿Y qué plan tienes? Quiero sacar a la superficie lo que hay en su corazón. Y si se van no lo puedo sacar. Es que yo eso no lo sé. Por eso, como no lo sabes, machaco, cállate y doblégate ante mí. Porque, hermanos, nosotros podemos conocer la voluntad revelada en la palabra. Podemos conocer su voluntad revelada por medio de la providencia divina. Pero los decretos de Dios no los conocemos, a no ser que en su gracia los decretos algunos se manifiestan por medio de la providencia divina. Y la providencia divina les hizo estar quietos, esperando, ¿sí o no? Y entonces los de las 5 de la tarde, ¿qué pensarían? Vamos a imaginaros que cobraban, por decirlo en nuestro idioma, en el siglo que estamos ahora, en la época de ahora, cobraban 50 euros al día por la vendimia. Pues ahora me pagará 5 o 10 euricos. Bueno, pues tengo pan y aceite. Y cuando van a cobrar, cobran un denario, el sueldo de un día. Aquí vemos la gracia y no la justicia. A veces Dios actúa con gracia, pero que Dios no actúe con justicia no significa que actúa con injusticia. Es que a veces actúa con gracia y a veces actúa con justicia. Y en este caso actuó con gracia. ¿Por qué con gracia? Porque le dio lo que no habían ganado. No habían trabajado todo el día. A lo mejor les pertenecía, por decir una palabra, 10 euros. Y a nosotros 40, pero les dio 50. Porque ahí vemos la generosidad, la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué va a hacer una casa con 10 euros? Conforme está la vida. Este va a su casica, le da a su mujer 50 euros y tienen para comer todo el día mañana sobradamente y desahogadamente. Pero si le doy 10 euros, ¿con qué va a comer? Es muy escaso. La labor que han hecho es muy escasa. No han ganado los 50 euros, no los han ganado. Entonces, como no los han ganado, es gracia. Pero es que los últimos, hay un detalle. No fueron en base a un contrato, fueron en base confiando en la gracia, en la misericordia y en la bondad del hacendado. Les dijo el hacendado, venos a mi viña y ya os daré lo que sea justo. Los primeros fueron contratados en base a un contrato, pero los demás no fueron contratados en base a un contrato. Fueron contratados en base a la gracia de Dios, a la gracia del hacendado, a la gracia del dueño de la viña. Venos a mi viña y ya os daré lo que sea justo. Y no le dio lo que sea justo, usó gracia y no justicia. Bendecido sea el nombre del Señor. Ahora el versículo 12. Estos, que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Lee el 12 en la Valera, el favor ahora. El versículo 12 solo. Diciendo estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Te vuelves a la otra ya. Ellos no dijeron, nos has puesto a la paz de los últimos, sino los has hecho iguales que a nosotros. Es lo que ofendió a ellos. ¿Os dais cuenta? Ahí se manifestó el pecado, el orgullo, la malicia,
el egocentrismo, la avaricia, la falta de compasión, porque eran conocidos. En la plaza se conocían todos, en un pueblecito, en una plaza se conocían todos. ¿No te alegras de que ese no encontró trabajo y el dueñño de la viña que te ha contratado a ti, le ha visto a las 5 de la tarde y ha tenido misericordia y lo ha contratado? Alégrate por el pobre. Pues me alegro por el pobrecito que se merecía 10 euros y con 10 euros que iba a hacer mañana. Pues yo me alegro que le haya pagado más. No, se ofendieron. ¿Qué es la naturaleza de la crítica? ¿Qué provocó, qué motivó la naturaleza de la crítica? La generosidad del rey, la misericordia del rey, motivó el enfado de los viñadores. Y ellos dijeron, nos has puesto a la paz de los últimos, sino los has hecho igual. Ellos no dijeron, cuidado la palabra, ellos no dijeron, nos has puesto a la paz de los últimos. Eso no lo dijeron, que era lo lógico, nos has puesto a la paz de los últimos. No lo dijeron. Repito y pido disculpas porque me ha costado captar a mí ese pensamiento. Ellos no dijeron, nos has puesto a la paz de los últimos, siendo los primeros, podrían haber dicho. Eso era razonable, los puso a la paz de los últimos, siendo los primeros, pero a ellos no les ofendió eso. Vamos a ver, vamos a aclararlo despacito. Siendo el primero, te ponen el último, ¿y cómo no te ofendes por eso? No, por eso no me ofendo. Entonces, ¿por qué te ofendes? Sino los has hecho iguales que a nosotros. O sea, que me haga Dios igual que a ti, te ofende. Pues ¿quién eres tú? Tú que has tenido la bendición y la gracia de Dios, que a lo mejor no has tropezado en un vicio, como otros en la borrachera, como otros en el juego, y siempre Dios te ha capacitado y tú has puesto de tu responsabilidad, porque yo creo en la gracia de Dios que capacita para obedecer y creo en la responsabilidad de la persona. Hay que hacer un equilibrio, Tú no crees si Dios no interviene, pero el que tienes que creer eres tú, no Dios. Tú no te arrepientes si Dios no interviene, pero el que te tienes que arrepentir eres tú y no Dios. Tú no te conviertes si Dios no interviene, pero el que te conviertes eres tú y no Dios. En otras palabras, lo explica Pablo en Romanos, haced morir vosotros por el Espíritu las obras de la carne. ¿Os dais cuenta? Soy yo, el machaco, el que hago morir las obras de la carne por el Espíritu. ¿Os dais cuenta cómo ahí está el trabajo, la responsabilidad humana y la soberanía de Dios? Vosotros haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Y entonces, si Dios te ha ayudado a tener un buen testimonio, y ahora hay una vacante para un cargo, y me lo dan a mí, que hace 6 meses di un mal testimonio, y me disciplinaron, y me arrepentí. Y ahora ese cargo me lo dan porque me ven muy triste, muy acomplejado en el último banco, y el pastor me quiere ayudar. Y como ha observado mi pastor que el testimonio que tengo y el arrepentimiento es auténtico y genuino después de un tiempo prudente, pues me da el cargo de diácono. Pero ese cargo lo querías tú. O eres tú también el diácono. Y dice, para que haya dos diáconos en la iglesia, porque la capilla es muy grande y hay mucho trabajo. Y me ha puesto a la paz tuya. Nos has puesto a la paz de los últimos, sino los has hecho iguales que a nosotros. Y te ofendes y te enfadas. Me pones conmigo de diácono, yo que nunca he tropezado, a mí que nunca me han disciplinado, y a que hace 2 años le disciplinaron porque en una boda se emborrachó, lo pones a la paz conmigo, te ofende. ¿Cómo te ofende tanto? Que Dios use gracia y misericordia, si tú eres salvo por la gracia y por la misericordia. Porque la mejor obra del hombre es un trapo de inmundicia cara a la salvación.
Hay que hacer obras de salvo, pero no hay que hacer obras para ser salvo. Bendecido sea el nombre del Señor. La naturaleza de la crítica es la generosidad del hacendado. Esta historia ofende nuestro sentido de justicia. Ahora vamos a ir despacito, porque a veces nos hemos juzgado a la ligera. ¿A quién? A los trabajadores. Imagínate que viene un hermano tuyo y te dice: he trabajado para el señor Fernando todo el día y me ha dado 50 euros. Ah, bien, hijo, es el sueldo, normal. Pero ha ido el hermano Machaco y ha trabajado 1 hora y le ha dado 50 euros. Pues contesta tú que eres el padre: pues muy mal. Que al Machaco le dé 50 euros por 1 hora y a ti te dé 50 euros por 10 horas. Muy mal hecho. Humanamente es lógico. Si tú has trabajado 10 horas, tú imagínate tú, César, que te manda a trabajar un señor y te tira todo el santo día trabajando y te da lo que has quedado por él, 50 euros. Y ahora a mí, pues voy a trabajar 1 hora y me da lo que a ti. Y tú dices: ¿por qué a mí trabajando 10 horas me das 50 euros y a este trabajando 1 hora le das 50 euros? Esta historia ofende nuestro sentido de justicia. El sentido y el concepto de justicia que tienes tú no es igual al que tiene Dios. Y ahí podíamos meternos en tantos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, cuando los 2 hijos de Aarón ofrecieron incienso a Jehová y desciende la presencia de Dios y mueren quemados en la presencia de Dios. A cabo y al fin, 2 jóvenes sacerdotes quisieron probar algo nuevo. Ofrecieron el incienso a Dios, pero echaron un fuego que Dios les había dicho: este fuego no, el fuego de tal sitio, del altar. Y a eso se llama fuego extraño. Y a poner un fuego extraño, eso no glorificó a Dios y Dios les quemó. Hermanos, no es un pecado de adulterio ni de fornicación, no es tanto, pues Dios los quemó. Ana y Safira, ellos venden la casa en 1.000.000 de pesetas y van a dar medio millón y hacen ver que dan 1.000.000 simplemente. Porque a la hora de dar el dinero, ya sabéis, la raíz de todos los males es el dinero. Podía haber dicho Pedro: pues hombre, Ana y Safira, habéis hecho mal, aparentando más que lo que sois. Decir la verdad, que dais medio millón, y no, hijo mío, que hubo un juicio de Dios y mató y murieron el matrimonio. ¿Os dais cuenta? El sentido de justicia. Esta historia ofende a nuestro sentido de justicia. Nuestro sentido de justicia no es igual que el de Dios. Una vez van llevando un arca, el arca de Jehová, y la llevaban unos bueyes en un carro nuevo, y como se tamboleaba, uno con su buen corazón, a ver que se tamboleaba el arca, ¿qué pensó César? Que se iba a caer el arca. Y cogió con la mano de él para sujetar el arca para que no se cayese. Una buena intención, desobediente, un desorden, estamos de acuerdo. No se podía tocar el arca, pero Dios lo mató. ¿Por qué lo ha matado Dios? Porque este hombre ignorantemente, torpemente, ha visto que se tamboreaba el arca y con su mano ha intentado sujetar el arca, por eso lo matas. ¿Os dais cuenta cómo esta historia ofende nuestro sentido de justicia? Sí. Y hay historias en la Biblia que ofenden. Por eso, confía en Dios. Confía en Dios, que Dios sabe más que yo y más que tú, o más que tú y más que yo. Vamos a confiar en Él. Seguimos. Dios distribuye su recompensa según su gracia soberana y no como deuda. Repito, Dios distribuye su recompensa según su gracia soberana y no como deuda. Dios no es deudor de nadie. Eso hay que aclararlo bien, ¿eh? Dios a mí no me debe nada.
yo a él le debo todo. Y parece ser que como eres un poquito, Señor, ya sabes que oro, ya sabes que voy al culto, ya sabes que voy a la vigilia, tú tienes el derecho de bendecirme, porque yo lo merezco, porque tengo un buen testimonio, porque soy el cajero, porque soy el responsable, porque soy el diácono de la iglesia, porque soy el pastor de la iglesia, porque soy del coro de la iglesia, y no falto ni a un culto, y no falto a una vigilia, Señor. ¿Y qué con eso? Dios no te debe nada, Dios no es deudor de nadie, todos le debemos a Él, todos le debemos a Él, pero Él a nosotros no nos debe nada. Es que es importante que cada uno se ponga en la silla que le pertenece. Yo me siento en la silla del enfermo, del pecador y del mendigo, y Él que se siente en la silla, en el trono, mejor dicho, del dador y el Dios todopoderoso. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Repito la palabra, Dios no es deudor de nadie, Dios no debe nada a nadie. Algunos he oído la tontería más grande del mundo. Se enfadan, pues me quito del culto. Bueno, pues si te quitas, ¿quién lo pierde? Dios contigo es Dios. Dios conmigo es Dios. Y Dios sin ti es Dios. Y Dios sin mí es Dios. Dios no tiene más gloria porque tú estés o porque yo esté. A Dios le sobra gloria y en Dios no hay ninguna deficiencia. Él es completo en sí mismo. Él no depende de nadie ni de nada y nosotros dependemos de Él. Amén. Alabanzas al Todopoderoso. A Él no hay quien lo mueva, pero Él mueve todo. Sí. Y ahora hay una cosa que quisiera coges Juan 9:4. El galardón es para toda la eternidad, pero el trabajo es para un solo día. Repito, el galardón es para toda la eternidad, pero el trabajo es para un solo día. Leo, o lee el hermano, Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. La vida del hombre no se compara a un día, no. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, me es necesario, palabras textuales, literales, de la boca de Cristo. Busca Salmos. Palabras literales de la boca de Cristo. Salmos 90. Me es necesario, o sea, no era un lujo, era una necesidad apremiante. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y ahí yo había interpretado hace años el día 24 horas. No, ahí estaba confundido. Porque el trabajo en aquella época no es como en esta época, que en las fábricas hay luz eléctrica y se trabaja de día y de noche. En aquella época solamente estaba el trabajo del campo, normalmente. Entonces se trabajaba a la luz del día. Y cuando llegaba que se declinaba el día y venía el anochecer, tenían que dejar de trabajar, ¿sí o no? Entonces ya sé que en verano el día es más largo, la noche es más corta. En invierno el día es más corto, la noche es más larga, pero para no liarnos en números, vamos a comparar que el día dura 12 horas. La claridad del día, 12 horas. O sea que tu vida la compara Dios, el trabajo, a 12 horas. Pero hay una cosa que cuando la di yo, un amigo mío, muy humilde, y un buen amigo mío, de León, llamado Bobby, y un hombre que conoce la escritura, mejor que yo, por cierto. Esta sencillez, como él es un hombre humilde, pues le impactó, porque al hombre humilde recibe, aun del que sabe menos que él, la palabra. Y él me mostró su humildad, recibiéndome a mí, que sé menos que él, y él sabe mucho más que yo. Y me dijo, hermano Machaco, me impactó esa palabra. Y es la siguiente. La eternidad va a ir arraigada y acimentada en lo que tú hagas en ese día. O sea que me voy a chupar, me voy a tragar, me voy a comer, voy a recoger, Javi, lo que siembre en esas 12 horas, toda una eternidad.
¿Y qué es la eternidad? No hay tiempo. Y en mi caso, hermanos, que tengo 70 años, yo soy el de las 5 de la tarde, me quedan 4 días, pues quisiera esforzarme, porque yo sé que lo que siembre en esta época, lo que siembre en estos momentos, hermanos, voy a recogerlo por toda la eternidad. Hermanos, perdonadme que sea tan repetitivo. Si eres consciente de esta verdad, vas a emplear mejor el tiempo en tu vida. Porque tú eres mayordomo de tu vida, no eres el dueño de tu vida. La vida te la ha dado Dios. Y Dios te ha puesto como mayordomo de tu vida. Y un mayordomo administra los bienes que no son de él, los bienes del dueño. Y como tu vida no es tuya, tú eres el mayordomo de tu vida, no eres el dueño de tu vida. Y Dios te va a pedir cuentas a ti y a mí, cómo hemos administrado los bienes que Dios nos ha dado. Y es la vida, y la vida es tiempo, y tiempo es vida. Bendecido sea Dios. Vamos a respaldar esta verdad con un salmo, Salmo 94, y seguimos. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. 1000 años es como el día de ayer. A ver, ¿quién entiende eso? Es que Dios está por encima del tiempo y tú estás debajo del tiempo. Tú y yo somos temporales, somos esclavos del tiempo. Y díselo a las hermanas cuando empiezan a tener 40 o 40 y tantos años, que les sale alguna rubita y cosas de esas, se atirulan. O cogen unos kilos de más y se ven en las fotografías con 20 años y ahora con 45. Esconde, dice, que esconda las fotos de cuando tenía 20 años, porque compara una fotografía con otra y la autoestima se le va al suelo. Somos esclavos del tiempo, pero Dios es el Señor del tiempo, es la diferencia. Tratamos los esclavos del tiempo con el Señor del tiempo. El Señor vive por encima del sol y nosotros vivimos debajo del sol. Y uno que sabía más que yo dijo que debajo del sol todo es vanidad de vanidades. Salomón. Entonces dice en Salmos, repítelo, 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día que ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Como una de las vigilias de la noche. La noche, en el reloj judío tenía 4 vigilias, la noche. Pues tu vida no es como una noche, no. Es como una vigilia de las 4. Y tu vida y mi vida es como el día de ayer. Si te toca la primitiva, vete a comprar el día de ayer. Me ha tocado, hermano Machaco, la primitiva. Pues te puedes comprar un piso, un chalet, una finca, depende de la cantidad que te haya tocado. Pero no puedes comprar el día de ayer que perdiste. Y dice que nuestra vida, ¿qué frase del Espíritu Santo? Son frases, claro, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y es sabia, queriendo decir qué es la vida del hombre, qué corta es, la compara a la flor, a la hierba, a un montón de cosas. Pero la definición más exacta que veo yo es esta. La vida del hombre es como el día de ayer, como el día de ayer, que el día de ayer ya no es nada, ya pasó. Por mucho poder que tengas político y económico, no puedes comprar el día de ayer. Eso es la vida del hombre. Entonces, Dios no perjudica a nadie. Amén. Dios afirma su justicia y su soberanía. Veamos a ver dónde Dios afirma su justicia y su soberanía. Verso 13 al 14. Pero él contestó a uno de ellos: Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Amigo, observa el dueño del hacendado, no pierde la compostura.
La amabilidad, el tacto, la prudencia y la sabiduría no la pierdas. En que ese que ha pecado y ha tropezado y te ha criticado merece que le hables en otro tono, pero el dueño le habló muy amablemente. La palabra más amablemente que yo encuentro es esta: amigo. Le llamó amigo, no jornalero, no empleado, no esclavo, no muerto de hambre. Le llamó amigo. El rico, el dueño, el poderoso le llama amigo al desobediente y al que le está criticando. Ahí vemos la bondad y la amabilidad de él. Y le dice: ¿no conveniste conmigo en un denario? Sí. Pues toma lo que es tuyo y vete. ¿Sabes qué ganó con eso? Pues que si la vendimia duraba 8 días, es fácil que ya no volviese al otro día a trabajar. Claro. A este le trató con justicia. ¿De acuerdo? No le trató con gracia ni con misericordia, porque le dio lo que se había ganado. Y si yo voy a un trabajo metido 8 horas por 50 euros y el dueño me da 50 euros, que no diga que me los ha regalado, que es mentira. Me los he ganado yo. Le trató con justicia. A veces Dios nos trata con justicia. Y a veces Dios nos trata con gracia y misericordia. Pero nunca nos tratará con injusticia. Repito, Él nunca te va a tratar con injusticia, porque Él no perjudica a nadie ni hace daño a nadie. Pero claro, hay una diferencia: que te trate con justicia a que te trate con gracia. Pero, ¿sabéis una cosa? Por medio del sacrificio de Cristo, Él nos ha justificado y nos trata a la vez con justicia y con gracia. Ese es un misterio y un beneficio de la redención. En tu justicia. ¿Por qué? Porque Cristo, en que soy injusto, me he arrepentido, estoy en Cristo, y cuando me ve el Padre a mí, no me ve a mí, ve a Cristo. Y Cristo llevó una vida perfecta, ¿sí o no? Una vida que yo no puedo llevar, pero que Él la llevó y me la ha adjudicado a mí. Entonces ahora mismo me paga a mi Dios, con justicia y con gracia. Con gracia y con justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 15. Ahora vemos el 14 primero. Tómala y vete. El 15 ahora. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Ahí en el 15 nos habla de su soberanía. En el 13 y en el 14 nos habla de su justicia. ¿En qué quedé contigo? En un denario, pues toma lo que es justo, el denario. No hago injusticia contigo, ¿eh? Quede claro. Que me estás criticando de injusto. No soy injusto, soy justo. Has convenido en un denario y un denario te pago. No soy injusto. Ahí vemos en el 13 y 14 que se manifiesta la justicia. Pero en el 15 se manifiesta su soberanía. Y le pregunta: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Es la pregunta que te hace Dios a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? Dios no tiene derecho a hacer lo que Él quiera, sabiendo que Él hará o justicia o gracia, pero nunca injusticia. Repito, Dios tiene 2 caminos: tratarte con justicia o con gracia, pero nunca con injusticia, porque Dios es justo. Y ahora le dice el motivo, y le hace una pregunta: ¿o tienes envidia porque yo soy bueno? Dio en la llaga. Aquí está el aguijón del mensaje. ¿Tienes envidia, hijo, porque yo soy bueno? A veces, hermanos, yo llevo muchos años ya en el Señor, y a veces me da mucha alegría. Yo tengo varios yernos, gracias a Dios por ellos, y tengo uno llamado César, que a veces le hago preguntas, porque él es más joven, está estudiando, tiene más memoria que yo, y no me da vergüenza decir que a veces sabe cosas que yo no sé. Y cuando se va, a él no se lo digo. Digo: gracias, Padre, por la obra que has hecho en esta criatura. Y me da alegría.
Me da alegría, podía decir y yo que llevo 56 años contigo no me has enseñado esto, lo que has enseñado a este que lleva 13 años. Yo me gozo de ver que Dios te bendice. Dios me ayude a tener una actitud noble y generosa, y no la actitud del hermano del hijo pródigo, que hay muchos hermanos del hijo pródigo, entre ovejas, entre candidatos y entre obreros. Bendecido sea el nombre del Señor. La justicia de Dios nunca está divorciada de su rectitud. Coger esta palabra. La justicia de Dios nunca está divorciada de su rectitud. La misericordia no es justicia. ¿O es justicia la misericordia? No, es misericordia. Pero tampoco es injusticia. Es que vamos a ir despacio en que me alarguen el mensaje este. Os pido disculpas, pero es que lo tengo que completar. La misericordia no es justicia, pero tampoco es injusticia. Y tú, porque usa Dios misericordia, dices que es injusto. ¿Por qué no te alegras que Dios me haya perdonado? ¿Y por qué no te alegras que Dios me haya restaurado, hombre? ¿Qué mal te hago yo a ti? Que Dios te bendiga, hermano mío, pero no me tengas envidia. Es que no lo merece, verdad que no lo merezco. He trabajado 1 hora. No lo merezco, mereces tú más, ¿verdad? Porque has trabajado desde las 6 de la mañana. Pero Dios ha sido tan clemente y tan misericordioso. ¿Qué ha querido Él? ¿Qué ha querido Él? ¿Qué ha querido Él? Darme lo que te ha dado a ti. Y eso te enfada. Regocíjate, hermano, en que Dios ha usado misericordia, que yo merecía, que llevas razón, que tú la llevas y como la llevas te la doy. Merecía el infierno. ¿Y qué ha hecho Dios? Me ha librado del infierno. Y no merecía el cielo, y Dios me ha prometido el cielo en Cristo Jesús. Y Dios me ha restaurado. Entonces, ¿para qué me restriegas el fallo y el error de hace 40, 30, 28 años? ¿No te alegras? Entonces, la misericordia no es injusticia, pero tampoco es justicia, la misericordia. La injusticia viola la rectitud. La injusticia, Javi, viola la rectitud. Y la justicia, mientras que la misericordia manifiesta la bondad y la gracia. La injusticia viola la rectitud. Y la justicia manifiesta la misericordia y la gracia y la bondad de Dios. Nosotros no podemos ver no justicia en Dios. No, nosotros podemos ver no justicia en Dios, que es misericordia, pero jamás veremos injusticia en Él. Leemos Éxodo. Tú. Nosotros podemos ver no justicia en Dios, que es misericordia, 33. Pero jamás veremos injusticia en Él. Y ahora os voy a citar un texto de Éxodo 33, 19. Y tú coges, si quieres, Romano en la Valera, 9, 15. 9, 15, Romanos. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que seré clemente. Ahí explica el propio Dios que la misericordia es voluntaria. Y tendré misericordia del que tenga misericordia. Y seré clemente del que sea clemente. La misericordia, hermanos, es voluntaria. La justicia es obligada, porque Dios es justo y no puede hacer injusticia. Y nosotros hemos asumido, todos, que merecemos siempre misericordia. No, hermanos, doy gracias a Dios que generalmente usa misericordia con nosotros. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Pero no merezco tanta misericordia. Es que tú y yo hemos asumido que Dios está obligado a usar misericordia. La gracia y la misericordia es voluntaria. Y la justicia es obligada. Y la injusticia no. Dios nunca actúa con injusticia. Y a este es Éxodo capítulo 3, verso 19, querido hermano. Y con esto ya vamos a terminar, creo. El apóstol Pablo escoge este texto y lo estira. Cuidado con esta palabra. Estira un texto del Antiguo Testamento en el Nuevo. Eso se llama
prosopología. Eso me lo enseñó también mi yerno, porque yo no sabía el nombre. Sabía que en el Nuevo Testamento los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo estiraban ciertos textos, pero no sabía cómo se llamaba eso. Y se lo pregunté a él y me dijo, eso, tío, se llama prosopología. Ya vais a ver. Pero eso que hacen los apóstoles yo no lo puedo hacer, ni tú tampoco, Cuidado. Ellos sí, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero ni tú ni yo somos inspirados por el Espíritu Santo. Ya se ha terminado el canon de la palabra. Y vamos a ver cómo estira el texto y lo hace más comprensible. Romanos capítulo 9, verso 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Eso se llama prosopología. Pero eso lo pueden hacer los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, que fueron los encargados y escogidos y elegidos de interpretar el Antiguo Testamento. Pero tú, predicador, por muy predicador que seas y por muy competente que seas, no tienes esa libertad de Pedro, de Pablo. La prosopología solamente la puede hacer los del Nuevo Testamento. La Biblia ya está completa. La Biblia ya está completa. No añades más a la Biblia. Ya está completa. Cuidado con estirar el texto, que os llama manipular el texto. Decirle al texto lo que no quiere decir. ¡No! Pero Pablo sí lo hace. Y cita, y como Moisés dijo, tendré misericordia del que tenga misericordia. Y luego dice, ahí estira el texto, porque no depende ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahí estira el texto, Pablo. Pero eso lo puede hacer Pablo, no yo. Repito, y eso se llama prosopología. Gracias al Señor. La gracia es voluntaria y la justicia es obligada. Que Dios os ayude a ver algo que yo he visto. Y con esto termino. Que ofenda al hombre la gracia de Dios en otro hombre. Que ofenda al hombre la gracia de Dios en otro hombre. Hay una mujer que tenía un mal vivir hace 20 años y se ha arrepentido. Ha hecho unos frutos de arrepentimiento. Y le preguntamos al pastor, ¿qué tal miembro es? Y te dice el pastor y el cuerpo ministerial de la iglesia, hermanos, es la hermana que es el ejemplo para todos. Y dice el pastor, a mí me acompleja, hermano. Nada más está consagrada y sirviendo al Señor. Y entonces dice el pastor, hermanos, pues ante este testimonio de 20 años de la hermana, en que sabemos que era de un mal vivir, pero son 20 años de testimonio, 20 años de fruto. Le voy a dar el cargo, un cargo, en la iglesia. Y contestan los 4, no olvides quién era. Tú has dicho quién era. ¿Por qué acusas a un hombre que Dios ha perdonado? Es verdad, no lo puede negar la hermana. No seas como Simón el fariseo, que dijo, si supiese qué clase de mujer le toca. Y Jesús le preguntó en la famosa parábola, Simón, vine a tu casa y no me has ungido, no me has dado un beso, ni me has dado las cortesías que me pertenecían. Pero esta mujer no ha cesado de regar mis pies con lágrimas. Simón, te tengo que hacer una pregunta, le preguntó Jesús, porque Jesús la amabilidad nunca la soltaba de la mano. Da igual, responde. ¿Por qué le pregunta? ¿Por qué le pide permiso Jesús a Simón? Porque estaba en su casa. Y le dice, Simón, tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué modales de Jesús? A veces nosotros nos dan la mano y nos tomamos el pie. Di, maestro, di, maestro. Ya sabéis la palabra. Un acreedor tenía 2 deudores. A uno le debía 100 denarios y a otro 500. A los 2 perdonó. ¿Quién le amará más? Pues aquel que le perdonó más.
Y vuelto a la mujer le dijo, se volvió, porque la mujer no dio la cara, vio la espalda y los pies de Jesús. Se conformaba con eso. Pero Jesús se volvió y la miró y le dijo, tus pecados te son perdonados. Eso se lo dijo a la pecadora, a la mujer de un mal vivir, y no a Simón el fariseo. Dios me libre de ser Simón el fariseo. Hermanos, ¿no te alegras? Hay muchos Simones fariseos. Hay muchos hermanos del hijo pródigo. Y os digo una cosa, estaba más perdido el que se quedó en la casa del padre que el que se marchó. Que Dios te dé entendimiento. Y con esta parábola ponemos en relieve la maldad, el egoísmo que hay en el hombre. Que Dios te ayude y me ayude. Amén.